Bienvenidos a todos y a todas a la séptima clase del taller de argumentación y escritura. Como siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente el martes a las 6 de la tarde. El tema de hoy será argumentación, estructura y conceptos. Es un gusto compartir este momento. Vamos a ver de manera cabal y por lo menos formal algunos conceptos y elementos que hacen a esta actividad argumentativa para ubicarnos en tiempo, dónde estamos parados en la materia. Esta es la séptima clase. Ya estamos en la segunda parte de este ciclo, porque la primera fue escritura, donde vimos en la clase 1, ¿se acuerdan? Sustantivos, adjetivos, verbos. Segunda clase empezar a ver hechos, narración, que es diferente a la argumentación, a pesar de que tengan algunas conexiones. También vimos cuestiones de lenguaje claro, vimos escritura objetiva y subjetiva, con los subjetivemas, o escritura objetiva al transcribir un acta de declaración, y cerramos la primera parte con la actividad obligatoria, que era realizar un hecho hipotético, hacer unos párrafos sobre un hecho de accidente de tránsito, pero ahí lo que analizamos no es en sí mismo el accidente de tránsito, sino la estructura que puede servir para otras materias, otros fueros, ya sea civil, penal, laboral, u otros temas, no solamente el derecho, no solamente un accidente de tránsito. La semana pasada hicimos algunas correcciones y nos introducimos en la argumentación. De acá a lo que viene, que ya no queda mucho, ya estaríamos viendo la luz al final del túnel. Vimos la semana pasada introducción a argumentación. Hoy vemos estructura y algunos lineamientos. La semana que viene veremos técnicas de argumentación. La que sigue veremos falacias. Las falacias son los puntos negativos en una discusión crítica o argumentativa, ¿no? Vamos a decirlo, son las trampas que nos pueden llegar a hacer a nosotros, o que nosotros podemos hacer sin querer y que no ayudan en nada a la argumentación. Y para finalizar el curso, se estará enfocando en hacer el parcial, que tendrá una cuestión de argumentación, y luego el examen integrador, etcétera, etcétera. Antes que nada, bueno, los felicito porque siguen en pie. Antes de empezar, siempre hablo algunas cositas con ustedes. Me gusta siempre saber cómo están. Si están bien de ánimo, cansados, ya están con la primavera, no sé, ¿cómo lo pasaron el fin de semana? ¿Estudiaron el fin de semana o dejaron todo como estaba? Y preguntaba también cómo están, No, qué les motiva para estar acá. Bien cansados. Bueno, estar cansado es, bueno, no es algo bueno, pero es un buen signo de que trabajaron. Muchos exámenes. Hay que imaginar que tener muchos exámenes es como tener muchos clientes a la vez. Es un tema de acá de civil, otro de penal, otro de administrativo. ¿Cómo, cómo están? Qué les motiva del derecho? ¿O qué no les gusta del derecho, por lo menos lo que saben ahora, hasta ahora del derecho? le cuento, profe. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, lo que me motiva es ir viendo el abanico de posibilidades que incluye el derecho, ¿no? Y la verdad que en cada una de las materias, como usted dice, va aportando cosas nuevas, y si uno las mira técnicamente, digamos, todas están unidas. Y realmente es mucho conocimiento, y humildemente me parece que para mí, de mi parte, no es mucha ignorancia, quizás en las cosas que uno puede, de que me estuve perdiendo de alguna manera, ¿no? Por no haberme decidido hacer esa carrera antes, nada más. Eso. Está bien, bueno, valen todas las opiniones.
Yo creo que más allá de la facultad, que esta es la de Derecho, también puede ser que les guste otra carrera, otra ciencia, lo cual es natural. Es incentivar o tener ese deseo de conocimiento, porque es imposible saber todo de una ciencia. O sea, se puede tener un conocimiento general de muchos temas a la vez, pero al haber tanto conocimiento específico, es muy difícil ser demasiado preciso. Por eso hay especialistas. En la antigüedad, el conocimiento estaba unificado, ¿no? O sea, primero no existían colegios, ni universidades, ni menos posgrados, ni doctorados, ni mucho menos. O sea, eso fue una evolución del conocimiento. Siempre pensar que el conocimiento estaba unificado primero en la filosofía y luego, o sea, se conoce como, es la madre de las ciencias, de ahí nacen luego las demás ciencias, se van diferenciando, matemática, bueno, medicina, música. Obviamente uno si en un extremo de un desarrollo intelectual podría encontrar muchas relaciones. Por ejemplo, el derecho o esta materia, cómo se relaciona con cuestiones periciales, no tiene nada que ver con la esencia del derecho, o cuestiones filosóficas, o cuestiones de argumentación, que esto también puede ser de la lengua, de la literatura. Pero más allá de eso, ¿no? Mantener vivo el deseo de aprender, ¿no? O el deseo de conocimiento. Ese deseo, ese camino a la búsqueda de una verdad, que ese camino es lo que les hace a ustedes, los transforma día a día en profesionales. De acá veremos, bueno, ojalá que se reciban todos y que por lo menos me manden un mail diciendo, bueno, me voy a recibir, o ya me recibí, ¿no? Este, em, muchos pueden trabajar en la profesión libre o no, pueden trabajar en el Estado, o si ya trabajan en el Estado, tal vez tengan una causa de inhabilidad de título y no puedan ejercer, por ejemplo, contra la administración pública. No es que de acá todos van a salir abogados litigantes y hacer juicio a todo lo que se mueva, ¿no? Era un chiste. No, el derecho es más amplio que eso. Uno puede ser asesor, puede ser investigador, puede ser docente y abogado litigante a la vez como soy yo, ¿no? Pero siempre está atrás de eso el deseo de aprender y tal vez aprender de otras ciencias, ¿no? Si te gusta la literatura, bienvenido sea. Uno puede incorporar nuevas estructuras lingüísticas, nuevas palabras, ¿no? O sea, está bien saber de derecho, pero si uno lo puede adornar con nuevas estructuras lingüísticas, mejor aún. Y si a eso le sumamos el buen manejo de la argumentación, no les digo que van a ganar siempre los juicios o las discusiones, pero por lo menos van a tener más posibilidades a la hora de defender o atacar una posición o refutar otra posición. Y todo eso es conocimiento y ese conocimiento lleva esfuerzo. Y si el esfuerzo, o sea, es muy raro que uno no esté cansado. Salvo que hay gente que tiene facilidad para estudiar, estudió 2 horas antes del parcial y tiene un terrible 9 o un terrible 10. Que los hay. Quedará a lo largo de la carrera después descubrir en qué uno, o sea, dónde uno se siente más cómodo trabajando. En qué materia. Bueno, penal es muy interesante, es muy lindo, pero bueno, después si quieren pueden investigar por su cuenta, entrar en el mundo penal, eh, pero también no dejar de lado los demás fueros, porque siempre pueden ser complementos. ¿Sí? O sea, hay cosas básicas, ¿sabes? No sé, un divorcio, alimentos, accidente de tránsito. O sea, en la vida profesional eso es como, hay que saberlo. Y, si, y acá hay otro tema, ¿no? ¿Qué pasa? Uno sale de la facultad y de repente, uy, qué diferente es. No es lo que vi en el taller de argumentación, no es lo que vi en civil. Bueno, frente a eso, nada, hay que adaptarse a esa nueva circunstancia. Ustedes ahora se adaptan a la circunstancia de la facultad
y a las exigencias de una materia. Luego ustedes en la vida profesional se van a adaptar a las exigencias del mercado, exigencias del juzgado, poner límites al cliente o a la clienta, o sea, una constante adaptación. Y donde también es fundamental la cintura en la argumentación o discusiones. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión? ¿Algo que hayan leído extra? ¿Pudieron ver en otras materias alguna cuestión que tenga relación con esta materia? Sí, en constitucional estamos viendo fallos. Y bueno, tiene mucho de eso, del tema de argumentación. A veces se vuelve denso y pesada leer un fallo por el tema de, bueno, de que todos los pormenores en los cuales se apoya y toda la argumentación que exige para poder determinar un fallo sea de una manera y no de otra, ¿no? Bien, No muy lavarte bien. las bolas. Procesal comercial, civil y comercial. Sí. Consulta, ¿alguien está haciendo el curso de lenguaje claro de la Corte? ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, porque se va a abrir A mí nunca me respondió. la tercera cohorte, o sea, la tercera versión, aproximadamente en noviembre o finales de octubre. Ese curso, obviamente yo estoy en el módulo 1, sobre el lenguaje claro, pero, o sea, es optativo, es fuera de un PAS, pero si alguno tiene tiempo, pueden ver otras cuestiones de la escritura y la oralidad en el mundo jurídico. Bueno, sí, luego voy a mandar el link otra vez. La semana pasada, bueno, le llegó por el profesor Julio Guide, mi amigo, hincha de gimnasia. Él es profesor de Introducción al Derecho, les comunicó mi charla sobre derecho ambiental. Yo también tengo un posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo, y ese sería mi tema en específico, pero como estoy en constante estudio, constante investigación, también hago estos temas de lenguaje claro, argumentación. Si alguno tiene alguna consulta en el futuro de derecho ambiental, bueno, la podemos charlar, podemos darnos información. Entonces, acá el compañero Vélez hablaba de los fallos. Yo estuve a punto de enviarles fallos respecto de accidentes de tránsito, pero me pareció que no era el momento porque es demasiado y ustedes están cumpliendo de manera positiva los requisitos del curso. Entonces, pero recomiendo, si tienen ganas y tiempo y no están muy cansados, leer cada tanto algún fallo. ¿Qué pasa con los fallos? Porque hablo de mi experiencia, yo también cuando leía fallos a veces no entendía nada y me parecía que era muy difícil todo. Yo decía, pero qué impresionante cómo manejan la doctrina, todo, los razonamientos, las leyes, hablan de esta ley, la ley de tal lugar, me parecía impresionante. Lo importante de los fallos es entender la estructura, ¿sí? Porque todos los fallos mantienen una estructura que se puede, por lo menos a grandes rasgos, simplificar en una causa y luego una solución, ¿no? Están primero los considerando, los fundamentos, y luego la sentencia. No es que empiece al revés, primero sentencia, afirmativo, negativo, y luego... No. La estructura muy por arriba, ¿no? Sin entrar en un detalle específico de la actividad judicial, o sea, de impartir justicia, lo que hace el juez o el tribunal. Primero se debe fundamentar, narrar las causas, y todo eso se hace de manera ordenada.
de manera cronológica. Por un lado. Por otra parte, se toma en consideración la normativa y en base a la normativa los institutos jurídicos. ¿Mm? Y dentro de un instituto jurídico hay teorías. Entonces, que ahí puede dar lugar a interpretaciones. Un juzgado puede tener una interpretación a esta teoría, otro juzgado a esta, o puede mantenerse en una sola postura. Entonces, lo importante es analizar o encontrar esa estructura, ver los fundamentos, las causas, ver cómo están relacionados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace difícil? Aparece alguna palabra en latín, bomba, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué aparece en latín? Bueno, acá en UMPAS no está la materia de derecho romano, es más, es una materia que está no en extinción, pero no se la da como materia de suma importancia. En La Plata, donde yo estudié, sí, estaba la materia de derecho romano en primer año. Y teníamos que analizar el origen de nuestro derecho, de nuestro sistema judicial. No es que nuestro sistema judicial lo inventó Alberdi, ¿no? Que Alberdi o Vélez Arfiel, creador del Código Civil. No, no. Nuestro sistema, o sea, nace Argentina, luego se establece como país, como república. Eso venía de España, pero tampoco es de España. O sea, todo este sistema viene de Roma. Estamos hablando de antes de Cristo. Entonces, actualmente se puede decir que en el mundo hay dos sistemas, el romano y anglosajón. Anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, que son dos maneras de administrar justicia. Ahora, en gran medida nuestro sistema tiene las bases en el derecho romano, ¿no? Hablar de la república, hablar del fiscal, que era el pretor, hablar de, bueno, la sentencia, los fundamentos, el abogado, los argumentos. Y obviamente este tema va de lleno o en mucha conexión con los filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón. Entonces, ¿y qué pasaba? Los romanos eran muy celosos o cuidaban muchos o trataban de ser muy específicos en las palabras técnicas. Entonces, tal fórmula, ¿no? Tenía un significado. Y por eso, a ver, por ejemplo, que se me viene a la mente ahora, indubio pro reo, ¿no? Ese principio. O indubio pro no sé qué. Indubio pro ambiente, indubio pro estudiante, qué sé yo. Ese indubio pro, en pro, bueno, obviamente es en latín, que era la lengua imperante en aquel momento, que era ahora como en inglés, vamos a decirlo. Establece un valor a proteger, ¿no? Un principio. El indubio pro reo, los que no vieron penal y procesal, es un principio que en caso de duda se debe estar a favor del reo, del imputado. ¿Por qué? Porque en el derecho no puede haber dudas. Es decir, tiene que haber certezas. Y la certeza implica una precisión. Ahora, si las dudas son más grandes que la certeza, porque a la hora de impartir justicia están los abogados, las partes y los jueces tratando de establecer lo que pasó en el pasado, donde ellos no estuvieron ni tampoco fueron parte, si no están o no se presentan todos los elementos, puede generar dudas. Y por más que el caso sea notorio o que, bueno, se presuma realmente la culpabilidad, pero si no está fundado en pruebas, hay dudas. Y en caso de duda, bueno, este principio se aplica. Entonces, esto tiene un origen en el Imperio Romano para intentar evitar injusticias. Porque al fin y al cabo lo que se busca es, siempre hablando dentro de un marco lícito, ¿no? Todos sabemos que, no se decía, me acuerdo en una materia, el abogado rapidus,
El abogado Rapidus, que buscaba el camino negro, no el camino blanco, ¿no? Y conocía todos los vericuetos, atajos. No, acá estamos siempre hablando dentro de un marco lícito, sincero. Entonces van a encontrar en los fallos, por lo menos en los de Cámara o la Corte, numerosas palabras en latín, que es importante saberlas porque ayudan a nuestro conocimiento. Por ejemplo, el juzgado ad quo y ad quem. Pero, ¿qué es eso? Bueno, ahora gracias a Google podemos encontrarlos, pero antes había que ir a un diccionario jurídico, ir a la biblioteca, porque no todos teníamos diccionario jurídico. Y bueno, entonces se refieren a términos muy específicos que tienen un valor. Bueno, y así muchísimos más, las medidas cautelares, ¿qué más? El tipo de juicio, sumario, ordinario, sumarísimo, las pruebas, bueno, es muy interesante. El que le interesa investigar es el origen del derecho romano, se va a encontrar que había cuestiones muy parecidas a la nuestra. Hay muchas frases, ¿no? Por ejemplo, otra, hechos, no palabras. Después voy a buscar la terminología en latín. ¿Por qué? Porque valen más los hechos que las palabras, ¿no? Eso tenía una frase en latín. O sea, la tarea de abogar del abogado es que a través de la palabra y con la palabra ordenar todos los argumentos, ya sean los hechos, las pruebas, ¿no? Esa secuencia, ¿para qué? Para convencer a un tercero, que es el juez, que debe ser imparcial, o por lo menos intentar ser lo más imparcial posible, y el abogado tiene como medio único la palabra, escrita o oral, no tenemos otro elemento, o sea, dentro del marco legal, ¿no? Donde no hay corrupción, ni mucho menos, ni extorsión, ni un apriete, ni nada de eso. Siempre hablando dentro del marco de un código procesal. Pero esas palabras, nosotros no podemos crear un mundo imaginario, no, debe estar fundamentado en las pruebas, ¿no? A ver, uno podrá estar convencido de decir, no, el cielo es verde, y bueno, y armar toda una estructura argumentativa, y estar tan convencido que hasta uno mismo se la puede creer de que el cielo es verde, y eso tratar de convencer a los demás de que el cielo es verde. Entonces ahí vemos el poder de la palabra, una buena argumentación, cómo puede sugerir, manipular, direccionar. Bueno, acá hay otra más, Yulia Kubianovich. Sí, que eso, si mal no recuerdo, el juez siempre conoce de derecho. Se supone que el juez conoce de derecho y no puede nunca decir, no, yo no conocía esta norma. Bueno, per saltum, esto es de la Corte, esto fue hoy, a los que están viendo ahora constitucional o las que no vieron. ¿Qué significa? A grandes rasgos, ¿no? Esto, bueno, hay que hablar con el profesor especializado pero a grandes rasgos, dentro de nuestro sistema republicano, bueno, tenemos la justicia como poder separado, pero se debe determinar el orden. Tribunal de primera instancia, segunda instancia, Corte provincial y después Corte Suprema. Ahora, dentro de ese orden se debe respetar la competencia, o sea, no se debe iniciar directamente un juicio por la Cámara, no, primero está el juzgado de primera instancia, y así, ¿no? Se sigue un orden. Ahora, pero la Corte, en algunos casos, muy importantes, porque es de mucha importancia, tiene esta opción de per saltum, ¿no? De saltar. ¿No? Se refiere a eso, de saltar, obviarse algún paso procesal y tomar el caso, a grandes rasgos. Bueno, Iuris Tantum, Iuris et Iure, respecto a la prueba,
prueba que admite prueba en contrario y prueba que no admite prueba en contrario. La verdad que es muy interesante tener esas, por lo menos, nociones. Bueno, ¿qué están preguntando? ¿Lenguaje claro? Bueno, interesante pregunta. En lenguaje claro, en principio, o sea, es una construcción, lenguaje claro. No es que hay una normativa que prohíbe el uso de palabras en latín. ¿Qué pasa? Si todos conociéramos las palabras en latín, sería mucho más sencillo. Pero a veces, que si una sentencia o un escrito jurídico tiene numerosas palabras en latín y no ofrece una explicación alternativa, eso puede generar confusión, ¿no? Y eso puede perjudicar la actividad de convencer. Se supone que uno hace un escrito, el juez sí lo va a entender, no supone que es lo más probable, pero tal vez entre abogados no puede ser que no, o tal vez también se habla de que el destinatario en las sentencias, o sea, la persona, o sea, el lego, quien no es abogado, no entiende de palabras en latín y quiere saber, bueno, a ver, ¿qué es esto de iura, cura novit, etcétera, etcétera? Entonces, por eso se evitaría en principio la no autorización de palabras en latín. Pero eso quedará a criterio de cada uno. Mientras la idea se mantenga firme, se pueda transmitir claro y se pueda reforzar con palabras en latín, si no genera confusión, bienvenido sea. Bueno, estábamos en derecho romano. Y esto nos lleva a entender argumentación. Que argumentación, dijimos que era una actividad del ser humano con la idea de demostrar o justificar una posición, ¿no? ¿A través de qué? De argumentos. Ahora, pero está bien. La cuestión sería ahora definir qué son argumentos. Los argumentos son razonamientos que sirven para justificar o demostrar una idea. ¿Sí? O sea, es una construcción lógica. Y la lógica viene de cuestiones de la mente. Entonces, en esta clase de hoy vamos a ver algunas estructuras, algunas cuestiones. Lo que sí van a tener que leer porque se adjuntaron dos libros que son muy interesantes. Obviamente se van a tener que leer pocos capítulos, pero recomiendo enfáticamente que luego de la materia, si tienen tiempo, lean todo el libro, porque es muy interesante. Entonces, se parte de que la argumentación nace frente a una idea que es problemática, donde hay más de una postura, que puede ser esta postura positiva, negativa o en algunos casos neutra, ¿no? Entonces, ahí vemos que la argumentación puede ser, en principio, para explicar una idea, también para validar una idea o también para refutar una idea. Este es un medio civilizado, porque cuando falla la discusión formal, estamos en el campo de la violencia. Y la violencia ya puede ser desde la falta de respeto hasta una agresión física. Seguimos hablando de argumentación.
Los micrófonos, por favor, apaguemos los micrófonos. Entonces, hablábamos que se parte de la causa de la argumentación, es que hay una idea que es problemática, donde puede haber más de un punto de vista o de opinión, que esta puede ser negativa, positiva o neutra. Entonces, la argumentación puede ser para llegar a una verdad o establecer cuál es la idea que tiene un razonamiento fundamentado, lógico, y tratar de encontrar, bueno, si tiene un error la otra idea o el otro punto de vista, llegar a encontrar una solución. Pero también puede ser que el oponente solamente quiera aprender. Y lo que vamos con esto, la argumentación no es un campo o la esencia del derecho. En el derecho está delimitado el campo de actuación. ¿En dónde? En las normas. Nosotros, en un juicio, no podemos hacer lo que queremos. O sea, tenemos cierto margen de creatividad, de capacidad, pero debemos atenernos a las normas procesales, a los plazos, a las formas, la estructura. ¿Por qué? Porque rozamos la fina línea delgada de la nulidad o, o que no se han tenido en cuenta directamente nuestros argumentos o nuestros escritos. Diferente es cuando la argumentación se da fuera del campo jurídico y pueda darse tal vez en un debate o en una presentación oral o una clase. Esta clase podría verse como una forma de argumentar a favor de la argumentación. O podría darse cuando ustedes estén dando una conferencia en UNPAS. ¿Alguno lo pensó? ¿Cómo se ven ahí enfrente? Diciendo buenas tardes a todos y todas, un gusto estar acá. ¿Ah? O entrando a la clase y pasen lista. No, no, pero bueno, puede pasar. Entonces, bueno, cuando tengan su primera audiencia de mediación o con la consejera de familia o una audiencia penal o una audiencia de vista de causa. Entonces, tener la idea de argumentación primero se parte de una cuestión que hay una discusión. ¿Sí? Porque no se puede hacer una discusión crítica frente a un tema donde no hay diferencia. O sea, que vamos a validar algo que ya está validado. Y se parte de que es una discusión dentro de un ámbito civilizado. Entonces, ambas partes suponen la aceptación de ciertas reglas. Seguimos con la segunda parte del video, pido disculpas, que la segunda parte de la clase pasada, del 29 de septiembre, se cortó y la tuvimos que hacer por celular, pero no se pudo grabar el sonido. Entonces, por esa razón, voy a hacer este nuevo video que va a estar unificado al video de YouTube. Entonces, quería seguir con algunas notas de argumentación y la explicación de las actividades del campus. Habíamos dicho que en esta clase vamos a ver el argumento, la estructura, y tiene relación con lo que ya vimos la clase pasada, algunas notas sobre el tema. Entonces, dijimos que la argumentación es una actividad del ser humano, mental, que busca que demostrar o justificar una verdad mediante argumentos. Ahora, ¿qué es el argumento? El argumento en sí mismo es un razonamiento que sirve ¿qué? Para justificar algo de manera positiva o refutar una idea de manera negativa. Entonces, hay muchas definiciones. Podemos también decir que se busca entre el enunciador frente al oponente o frente al público
la utilización de la palabra ¿para qué? Para cambiar ese sistema de creencias y representaciones. Entonces, en la argumentación se utiliza una secuencia de opiniones y razones encadenadas para llegar a justificar una idea. Entonces, lo que vemos acá, que la argumentación es una herramienta de discusión que intenta llegar a una posible solución. Ahora, esta posible solución se puede usar para llegar a un bien o también para llegar a una idea negativa. Entonces, hay quienes dicen que la argumentación es el único camino a la verdad. Esto también se puede discutir porque una buena argumentación, si está bien estructurada, puede tener incluido sofismas o cuestiones negativas, sabiendo que en sí mismo el contenido es falso, y eso puede conducir al error, más allá de que esté bien estructurada la argumentación. Pero eso es otra discusión. Acá lo que vamos a ver muy por arriba son los elementos básicos. Antes de hablar de entrar en argumentación, quiero hacer mención a Aristóteles, que es conocido como el padre de estas ideas, y él habla de que él estudió el razonamiento mental para llegar a las conclusiones. Él habla de que hay axiomas fundamentales del razonamiento. El principio número 3, principio de no contradicción, principio de identidad y principio de tercero excluido. El principio de no contradicción explica que una idea no puede ser contraria a la vez. Ejemplo. Si A es verdadero, se excluye de un A negativo. No puede ser A positivo y negativo a la vez. O es positivo o es negativo. Una idea no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Segundo axioma, principio de identidad. A es igual a sí misma. No puede tener otra identidad. Y el principio de tercero excluido, si A es positivo, es todo verdad que es positivo. Y si A es negativo, A negativo es todo verdad que es negativo. No puede haber una graduación de la verdad que sea A positivo, puede ser una parte negativa o otra positiva. O es todo positivo o es todo negativo. Entonces, frente a esos principios, él habla de los silogismos o mecanismos de deducción. Uno llega a una conclusión en base a deducciones. Y esa sería la consecuencia. Y da un ejemplo. Pensemos un segundo, tomemos la idea con mucha paciencia. Todos los hombres son mortales, ¿no? La premisa. Todos los hombres son mortales. Segundo, todos los griegos son hombres. Por ende, el resultado se deduce, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Bueno, ese es un mecanismo de lógica simple que da un resultado y, bueno, concuerda y está dentro de las reglas formales. Obviamente, en la argumentación, si uno va a estudiar de manera más profunda, se va a encontrar con errores que, bueno, en sí mismo esa formulita puede llegar a dar resultados totalmente adversos. Pero para entender la esencia de los silogismos, las deducciones, los axiomas, en el campus, en esta actividad de clase 7, van a encontrar dos textos. Uno de Weston y otro de Emeren, son holandeses, que hablan sobre la estructura de una discusión crítica en la argumentación, ya sea oral o escrita. Pero antes de eso, seguimos hablando de que, bueno, en la idea de Aristóteles, se deben dar argumentos que sean posibles, ¿no? Ideas posibles.
no llevar a la discusión ideas imposibles, también ideas existentes, y no llevar ideas inexistentes. ¿Por qué? Porque pensemos, no, a ver, si con la argumentación podemos llevar a cabo la fundamentación de cualquier idea. Dijimos, justificar una idea de que el cielo es verde, bueno, y estar muy convencido y sí, presentar con todas estas herramientas, llevar a una discusión formal sobre que el cielo es verde. Bueno, obviamente ahí ya estaríamos rozando la idea ilógica de lo imposible, salvo, bueno, alguna cuestión química, física del aire, que puede ser que el cielo sea verde, pero lo natural es que el cielo no sea verde. Entonces, en la argumentación está la idea de llegar a una verdad objetiva dentro de un procedimiento formal a través de razonamientos. Y por ende, lo que se busca con los razonamientos es que intervenga la razón y no los sentimientos. Pero como estamos hablando de temas sociales y temas humanos, el ser humano no solamente llega a la verdad por razonamientos lógicos, también si se utilizan los sentimientos para modificar una conducta o una idea, estamos hablando de la persuasión. Entonces, en la persuasión, esto puede ser también para usar con un fin positivo o negativo, son pruebas destinadas a conmover, ¿no? A conmover los sentimientos. Porque los sentimientos pueden ser a veces más fuertes que un razonamiento, y ese mismo sentimiento puede llevar a una conclusión. Al contrario, en la argumentación esto debe estar basado en razonamientos y pruebas. ¿Mm? En uno se trata de refutar y confrontar, y en la persuasión se trata de convencer y conmover. Frente a esto, otros autores como Schopenhauer, él habla de que en la dialéctica nos tenemos la retórica y la dialéctica. La dialéctica es cuando se produce una discusión entre un protagonista y antagonista, ¿no? Se centran sobre un solo punto y la discusión versa sobre eso, ¿no? En cambio, en la retórica, el orador puede estar frente a un público indeterminado, ¿no? Por ejemplo, una exposición oral o una disertación. Schopenhauer hace una crítica a la dialéctica muy interesante, que dice que está basado en la maldad, o sea, el ser humano en el instinto de ganar cualquier discusión, más allá, o sea, sin importar de llegar a la verdad, sino que tiene base en la prepotencia humana, en la soberbia, en el hecho de ganar por ganar. Y frente a eso, se cae la buena fe de la discusión y pueden dar lugar a diferentes actos de maldad dentro de la discusión. Y él habla de los estratagemas. Esto en el campus, o sea, yo lo nombro a modo de información, no se va a tomar, pero entender que en el hecho de la discusión no se puede utilizar la buena fe, y alguna de las partes puede utilizar otro tipo de argumentos para generar, o sea, que el oponente esté incómodo, generar confusión, llevar la discusión a otros temas. También se puede aportar información o pruebas que no tengan nada que ver con solo el fin de llevar la conversación a otro tema. Pero también habla de utilizar, en caso de ser atacados, o también de atacar mal en una discusión, atención que al razonamiento que nos proponen, o que también nosotros proponemos, la otra parte también puede utilizarnos en nuestra contra. Entonces, para cerrar este punto de los estratagemas, Schopenhauer habla de que son habilidades destinadas
a descalificar o sacar de sus cabales al interlocutor. ¿Y por qué lo traemos a colación a este tema? Porque estamos hablando de que la argumentación es un proceso intelectual que debe estar sujeto a ciertas normas para que se lleve a cabo dentro de un ámbito civilizado, de buena fe, de claridad, de orden. No implica también que una de las partes utilice recursos que son inapropiados y generar confusión a la hora de un debate o de una discusión crítica. Este punto lo vamos a ver luego en la clase de falacias, que dijimos que las falacias son estas herramientas que tienen un fin negativo, ¿no? Perjudicar la buena fe dentro de la discusión crítica. En principio, la argumentación hay que tener en cuenta de que como no somos máquinas ni robots, a la hora de intentar convencer a la otra persona, a nuestro oponente o a un tercero imparcial, en nuestro caso el juez, hay que tener en cuenta que todos tenemos una carga de historia, valores, cultura, entonces que debemos utilizar los razonamientos, pero también entender la cuestión humana, las cuestiones de las emociones y los sentimientos. Para simplificar, podemos decir que las características fundamentales de la argumentación es el objeto, o sea, debe ser siempre un tema dudoso, problemático, donde haya diferentes puntos de vista. Los puntos de vista son las opiniones. Se puede estar a favor, en contra, o tener una actitud intermedia. Entonces, la argumentación puede ser para validar, justificar una idea, por otra parte puede ser para refutarla, o también, en algunos casos, el oyente puede aprender a través de ese mecanismo de argumentación. Tenemos luego el locutor, quien manifiesta en la serie de argumentos esa manera de interpretar la realidad, o sea, toma una posición, toma una opinión. Por eso es importante, si uno va a argumentar sobre tal punto, ese punto de vista debe quedar claro, ¿sí? Porque define el camino de los argumentos. Si no queda claro ese punto de vista, estaremos entrando en el campo de las falacias, ¿no? Intentar confundir al oponente, y esa misma falacia nos puede perjudicar en una discusión. El carácter siempre es polémico, ¿no? No se va a discutir sobre temas que están todos de acuerdo. Y el objetivo, bueno, pensar qué objetivo queremos a la hora de argumentar. Convencer, provocar una adhesión, persuadir al público, disuadirlo. Como dijimos, siempre esta es una herramienta que se puede utilizar para hacer bien o hacer el mal. En cuanto a los conectores argumentativos, ¿no? Siempre dijimos que estos argumentos, estos razonamientos, deben, para que sean válidos, bueno, deben tener una causa, deben tener una certeza, pueden tener una condición, una consecuencia. Y acá es cuando se usan los conectores, el porque, pues, puesto que, dado que, ya que, por el hecho de, en virtud de, o por ejemplo, que indican certeza. Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, es incuestionable que, de hecho, en realidad, es claro que, obviamente no podemos colocar palabras hacia escrito de forma oral, así porque sí. Luego lo debemos fundamentar en una prueba cierta, porque si no podemos mentir, y si no lo validamos en algo concreto, o por lo menos un razonamiento lógico, nuestra argumentación puede caer. También hay argumentos de consecuencia, se pueden utilizar los conectores luego, entonces, por eso, de manera que, así pues, así que, por lo tanto, por consiguiente, de ello resulta, en efecto, o de oposición. Podemos oponer
argumentos para fundamentar nuestra postura, pero, aunque contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por el contrario, sin embargo, también existen técnicas argumentativas, no solamente hacer una secuencia ordenada de los argumentos, podemos usar ejemplos o analogías, ¿no?, para ejemplificar nuestra idea. La causalidad, en el derecho, la relación de causalidad es muy importante. Ejemplo, vimos en las actividades pasadas, en la actividad obligatoria, que se debía explicar muy bien el choque, el accidente. Bueno, pero no explicar directamente que el auto chocó. Bueno, explicar dónde estaba cada vehículo y en base a eso, según la velocidad, por relación de causalidad, en base a ese daño que se produce en la colisión, determinar luego qué daños existen, físicos y materiales. Ejemplo, si los autos venían cada uno a 20 kilómetros, por relación de causalidad, de lógica, se entienden que no habría grandes daños materiales. Ahora, si la velocidad es mayor de 60 kilómetros y chocan de frente cada uno, se entiende por lógica, por relación de causalidad, que los daños podrían ser más importantes. Se pueden dar ejemplos, citas de autoridad, explicaciones y refutaciones. También otra estrategia es hacer preguntas retóricas. Y las preguntas retóricas buscan llevar a cabo o sugerir una afirmación. No es pedir una respuesta o expresar una duda, en sí mismo como una pregunta normal, sino sugerir una idea. Ahora vamos a entrar en un breve análisis del texto de Emeren, que recomiendo que lo lean cuando puedan, con tiempo, que lean todo el texto, no solamente los capítulos que se nombran en el campus. Los capítulos que se nombran para leer hablan de los puntos de vista, que son las opiniones que debemos identificar dentro de una discusión. Lo natural es que, bueno, cada las partes se pongan a discutir y cada parte explique su posición, su punto de vista. Pero a veces puede darse el caso de que no. Acá estamos hablando dentro del campo de argumentación, no solamente dentro del derecho, puede darse un debate en cualquier otro ámbito. En el derecho, el punto de vista debe quedar claro. ¿Me acuerdan? El actor defiende su posición, el demandado defiende su posición. Ahí queda claro. Si no queda claro, eso estaremos entrando en un error, que podemos ser atacados por ese camino, o si la otra parte vemos que no queda claro su posición, también podemos atacar por ese camino. Entonces lo importante es determinar el punto de vista, que este puede ser explícito o implícito. Se entiende que en la argumentación hay cuatro pasos. La confrontación, la apertura, la argumentación y el cierre. La argumentación supone una discusión civilizada, ¿no?, donde se conviene con otra parte la puesta en común para llegar a una solución a través de razonamientos sobre un punto donde que están en desacuerdo. Entonces, el primer punto es establecer que la cuestión a debatir. Entonces, ahí debe haber un convenio implícito y determinar el tema. Y también está convenido que ambas partes tienen diferencias. Luego, en la apertura, se sigue un orden, hasta que se puede dar un tiempo, donde cada parte explique sus argumentos.
Y acá importa la estructura y el orden. Nosotros tendremos que analizar, ordenar qué argumentos vamos a disponer, porque deben ser concordantes, seguir una secuencia. No podemos disponer de argumentos al azar o para rellenar, ¿no? Deben ser coherentes, cohesivos. Luego se le da la palabra a la otra parte para que explique sus argumentos y luego pueden refutar entre ellos los argumentos. Y por último es el cierre, donde se espera que una parte acepte o no la postura de la contraparte. Esto siempre es un caso hipotético. A veces ni siquiera se llega a un cierre y ambas partes siguen manteniendo su postura. ¿Por qué? Porque se acuerdan lo que hablamos de Schopenhauer, los sentimientos, ¿no? El sentimiento de maldad, de ganar por ganar, y por más que estén los argumentos a la vista, no quieren aceptarlos por, vaya algunos a saber qué otra cuestión. Pero la estructura en general son 4: confrontación, apertura, argumentación y cierre. Acá estamos siempre dentro del campo del respeto, de una cuestión civilizada, pero en cualquier momento la discusión se puede caer si una de las partes no quiere continuar con este tipo de proceso intelectual. Entonces, debe quedar claro el punto a discutir y debe quedar claro la postura. ¿Qué se busca con esto? Bueno, intentar convencer o que la otra parte acepte nuestros argumentos y que sea ella misma quien a través de su razonamiento interno los acepte como válidos. Muy diferente de imponerlos por la fuerza, porque acá se busca no llegar a través de caminar con prepotencia una verdad, sino ofrecerle los medios, las ideas, que la otra parte tal vez desconocía, y esos razonamientos, y que ella misma los entienda y que con el tiempo los puede llegar a aceptar. Obviamente se pueden utilizar estos argumentos razonados, pero también dijimos ejemplos, se pueden utilizar alguna anécdota, alguna expresión de cortesía, algún chiste, siempre dentro del marco de la discusión. Uno no puede empezar a hablar de otros temas porque se pierde el hilo, y eso genera confusión. Una cuestión muy interesante en cuanto a la estructura, cuando uno explica los argumentos y la postura, es también estar pensando en las posibles refutaciones que uno le va a hacer a la contraparte. Entonces, tomarse el tiempo de pensar si es posible, a veces es imposible, de analizar la postura contraria y frente a cada argumento que puede llegar a proponer, tener preparado una respuesta. El texto también habla, Emeren habla de que todo esto se debe producir dentro de ciertas reglas de comunicación. Son 4: claridad, sinceridad, eficiencia e ir directamente al punto. La claridad, como ya hemos visto en la clase 3 de lenguaje claro, nuestra idea debe ser concisa y directa. No podemos ser redundantes y ampliar demasiado. Bueno, en su momento lo podrán hacer, pero la idea debe ser clara. En principio, como segundo punto, la idea debe ser sincera. No podemos proponer contenido que ya sabemos que es malicioso. Bueno, eso quedará cada uno en su actividad. Tercero, proponer argumentos que sean relevantes y eficientes, que sumen a la discusión. No proponer argumentos que tal vez son subordinados y no hacen a la esencia de la discusión.
Y por último, ir directamente al punto. No cambiar o llevar el tema hacia otros rumbos, o dar vueltas sobre un mismo tema, no. Ir punto por punto, de manera directa. En cuanto a la estructura, se toma que todo el proceso, o ya sea oral o escrito, debe estar ordenado. Claro, en primera instancia, en la primera parte, el tema a discutir exacto y el punto de vista de cada uno. Luego la explicación de los argumentos de manera coordinada, donde todos forman una estructura que hacen a la defensa de ese punto de vista. El texto habla de que hay, bueno, argumentación coordinada, múltiple, mixta. En principio, hacer un orden de los argumentos más importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos argumentos que no son tan fuertes y son débiles? Bueno, esos argumentos se pueden ordenar en un conjunto para que en sí mismo tengan mayor peso. También se habla de anticipar objeciones, o sea, posibles ataques de la contraparte, y frente a eso responder con argumentos válidos. Es lo que se habla de la crítica anticipada. Obviamente acá es muy importante utilizar los conectores en primer lugar, segundo lugar, además, al lado de. En segundo lugar, si hablamos del texto de Weston, hace un análisis también similar al texto de Emeren, al hablar del argumento, ¿no? ¿Qué es dar un argumento? Está este conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Otra vez la palabra de razón, que sea un proceso intelectual, no un proceso de sentimiento. ¿Y qué se busca con esto, no? Cambiar cierta opinión sobre tal punto. Y frente a esto hay que estar dispuesto también a escuchar otros puntos de vista, porque si uno solamente se cierra en su posición, estaría limitado a ese entendimiento, y por ende uno tiene que tener la capacidad de entender al oponente y entender los argumentos para separarlos y hacer refutaciones al respecto. ¿Y qué se busca? Dijimos, ¿no? Este intento de no imponer la idea por la fuerza, sino que la misma persona, que el oponente o el público, pueda formar su propia opinión por sí mismo. Nosotros ofrecer las razones y las pruebas para lograr un convencimiento. Por eso dice, no es un error tener opiniones, sino el error es no tener nada más. Uno puede tener opiniones de todos los temas. Ahora, tal vez no tengamos la prueba o los razonamientos para decir, bueno, esto es así, yo creo que esto es así, porque tal cosa. Entonces, habla del primer paso, es, bueno, a ver, ¿qué estoy tratando de probar? Que quede claro eso. Y ya estar pensando luego en la conclusión. En principio, los textos de argumentación o ensayos se pueden dividir en principio la estructura básica, la introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, la introducción uno propone la idea y su posición, luego el desarrollo, la explicación de todos los argumentos, y es muy importante la conclusión, para asegurar lo que propusimos al principio. También se habla de presentar las ideas en un orden natural, ¿no? A los fines de convencer, no debemos ser, debemos ser claros. Debemos ser claros, precisos, concisos, ideas simples.
utilizar, bueno, el contenido de las premisas, ¿no? De los argumentos que sean fiables, que sean existentes. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de generar diferencias en la interpretación. Y si hay diferencias en la interpretación, dejamos la puerta abierta para que nos ataquen por eso, por ese camino que abrimos. Entonces, ser concreto y conciso y evitar términos generales, vagos o abstractos. En el derecho es muy importante la certeza y la precisión. Obviamente siempre vamos a estar en algunas situaciones donde se genera un lugar gris de laguna del derecho. Bueno, frente a eso debemos tratar de minimizar esos espacios de duda. En principio, una argumentación razonada debe estar carente de sentimientos. ¿Mm? Llegado el caso, ustedes analizarán en qué momento o no podrán analizar en su sentido común si utilizar algún argumento con un tinte emotivo. Tal vez eso se pueda utilizar frente a otra situación donde uno intenta persuadir, conmover los sentimientos del público. Pero si nos enfocamos estrictamente en el derecho, en el caso de un juicio, en un proceso civil, penal, una sentencia va a estar basada en razonamientos lógicos, no en sentimientos. Entonces, eso fue brevemente un paneo general de argumentación, de la estructura. En la actividad del campus, hay dos actividades, van a tener que leer los textos, específicamente los párrafos que se nombran. En la primera actividad tienen que elaborar un argumento que tenga dos premisas y una conclusión. ¿No? Dijimos que la premisa es este razonamiento lógico, y da un ejemplo, ¿no? Considero que Argentina perdió el partido de fútbol que jugó contra Bolivia. Bueno, ahí está la idea, y él tiene la posición, y ahora viene la premisa, porque los jugadores no se adaptaron a la altura, y Messi no pudo asistir a la convocatoria. Ahí vemos las dos premisas, y la conclusión que Argentina perdió el partido porque esas dos premisas. Y en la segunda actividad tenemos que elaborar un argumento múltiple, de que eso habla el texto de Emeren. Da un ejemplo, ¿no? Creo que no deberíamos salir de la cuarentena, ya que, uno, la curva de contagio se mantiene aplanada, y la experiencia de otros países indica que conviene mantener un aislamiento social. Además, otro argumento, la vida de las personas es más valiosa que la economía. Yo creo que no van a tener dificultad para hacer estas actividades. Entonces, para cerrar, dijimos que la argumentación es una discusión crítica que intenta llegar a una solución donde hay diferentes puntos de vista. En principio puede ser un camino a la verdad, pero también puede utilizarse para llegar a conclusiones erróneas. O sea, hay un margen de error. Lo segundo que vimos respecto de Aristóteles en cuanto a los axiomas, los silogismos, el proceso de deducción, cómo funciona la esencia de un razonamiento lógico que no puede ser contradictorio, que la idea debe tener identidad. También vimos los estratagemas de Schopenhauer, ¿no? Esta idea en la dialéctica de generar confusión, malestar, basado, ¿no?, en el hecho del sentimiento del ser humano de ganar por ganar, y se cae la buena fe. También vimos respecto a las ideas de Emeren, en cuanto a los puntos de vista. Entonces el punto de vista se refiere a la opinión sobre el tema, que puede ser positiva, negativa o neutral. Vimos la estructura de la argumentación, que tiene una etapa de apertura, argumentación, bueno, el debate y el cierre.
También vimos las partes, los sujetos, el objeto, la causa. Vimos las reglas de comunicación, la claridad, la eficiencia, aportar argumentos relevantes. Y por último, en el texto de Weston, algunas ideas de la estructura que deben tener y la idea de ofrecer a nuestro oponente mecanismos para que pueda formar su opinión por sí mismo y no de una manera de imposición a la fuerza, porque es muy difícil que el ser humano acepte una idea a través de la violencia. Bueno, puede pasar, ha pasado a lo largo de la historia, que se debe aceptar tal tipo de gobierno, la fuerza, porque si no uno puede sufrir graves consecuencias. Pero en el campo de la argumentación se busca otro camino, que la persona a la cual uno está hablando o el público pueda formar por sí misma su opinión. Eso es todo. Cualquier duda, como siempre saben, me pueden consultar por el campus, por mail, por el grupo de WhatsApp. Estamos en contacto para la semana que viene. Les mando un saludo y buen fin de semana.